Normalmente con cualquier tipo de accidente, ya sea de caídas o un accidente automovilístico, pues sentimos el famoso latigazo que nos está perjudicando nuestra columna y comúnmente no hacemos caso o decimos, ahí después vamos al médico. Pues hoy voy a platicar con el doctor Gustavo Saavedra Rush. Él es doctor en quiropráctica y bueno, además es egresado de Palmer West, California, y nos va a mencionar qué tan importante es tratarnos inmediatamente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú, Carla? Muy bien, gracias. Pues lo que has mencionado es verdad, o sea, todo el mundo hemos tenido algún tipo de accidente y quizás lo dejemos para después. Claro que sí. Fíjate que vamos a hablar del esguince cervical o del síndrome de latigazo, ¿no? El famoso whiplash, que pues realmente es algo, es una lesión de hiperextensión e hiperflexión, aceleración y desaceleración de las cervicales. En muchas ocasiones, bueno, pues vamos en el automóvil y nos pegan por atrás, ¿no? Nos pegan un alcance y de momento, bueno, pues viene el golpe inicial que viene en la parte de atrás y entonces el cuello va a hacer finalmente primero una hiperextensión, donde se van a acelerar, se van a lastimar tanto los músculos y los ligamentos frontales, pero después siempre va a venir o el enfrenón o el golpe al auto de enfrente, si es una carámbola, donde viene entonces ahora el golpe hacia adelante, ¿no? Donde viene la lesión en la parte de las articulaciones. Entonces realmente pues es como quien dice un doble esguince, ¿no? O sea, es en la parte anterior y en la parte posterior. Es significativo porque de momento muchos pacientes en el momento del accidente, con el estrés, con el susto, con el miedo, con el tráfico, con la autoridad, con todo el asunto, pues en veces no hay momentos ni siquiera para darte cuenta si realmente hay una molestia o no. Entonces hay muchos pacientes que de momento dicen, no, pues no, No pasó nada. no se me cayó la cabeza, no pasó nada, pero finalmente al día siguiente o en la noche, entonces ya vienen los síntomas, ¿no? Ya vienen los síntomas de mucho dolor en la parte del cuello, rigidez, entumecimiento a las manos, hormigas. Y eso yo digo que es en el mejor de los casos. En el mejor de los casos sucede al día siguiente, porque entonces al día siguiente, bueno, pues voy al médico, me tomo las radiografías, me pongo el collarín o hago alguna actividad. Pero en muchas ocasiones no es lo suficientemente grave para buscar ayuda en el médico. Sin embargo, sí nos quedamos con una rectificación del eje. En lugar de tener nuestra curva a 45 grados en las cervicales, como muestra aquí el modelo, vamos a acabar con un cuello recto, un cuello militar, un cuello rectificado. Y esto a largo plazo sí nos va a hacer mucho daño porque nos va a cambiar el eje de postura de la columna, nos va a poner mucha presión en la parte posterior, nos va a afectar a los discos y a largo plazo nos va a generar dolores de cabeza, dolores de cuello y molestias que muchas veces el paciente no va a caber en cuenta que fue por un alcance o un resbalón donde se cayó de sentón, por ejemplo, y por instinto de no golpearse la cabeza, también pudo haber tenido un ligero latigazo. Entonces, hoy vamos a hablar del tratamiento quiropráctico, porque bueno, finalmente vamos al médico o nos mandan al seguro, ¿no? Por parte del automóvil. Nos sacan una radiografía donde ven el esguince, donde ven la rectificación, nos dan un collarín que usemos unos 5 o 6 días y nos dan un antiinflamatorio. Y finalmente, a la semana, pues el eje cervical no ha sido restablecido y el movimiento sigue siendo disfuncional. Entonces, pero muchas veces el dolor ya a la semana pues se minimiza en un 80-90% y muchos pacientes dicen, bueno, pues ya se me quitó, ya me pusieron mi collarín, ya me tomé mis pastillas, pero vienen migrañas, vienen dolores de cabeza, vienen síntomas posteriores que nos afectan y que 5, 6, 7, 8 años después estamos tratando aquí en la oficina. Doctor, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, aquí finalmente volvemos a lo mismo. Después de hacer el diagnóstico, ver las radiografías, examinar al paciente, vamos a hacer vamos a hacer el tratamiento integral. Vamos a hacer manipulación cervical, que son los ajustes. Vamos a trabajar el tejido blando con fisioterapia, con calor, con ultrasonido, con diferentes modalidades. Y en ciertas ocasiones, pues vamos a hacer fortalecimiento de cuello, ¿no? Entonces aquí tenemos una paciente que tuvo un accidente, vamos a mostrar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces primero, obviamente ya vimos radiografías, entonces bueno, es muy importante, bueno, ver los rangos de movimiento es una de las cosas que más idea nos da
de dónde está la subluxación. La subluxación es la parte de la articulación o la vértebra que no está moviendo bien. Entonces, en este caso, Alejandra tiene una subluxación entre la primera y la segunda cervical, acá importante. Y cuando presiono aquí, hay un poquito de molestia, inclusive es posible que esto le esté generando dolores de cabeza. ¿Has tenido dolores de cabeza? Sí. Entonces vamos a hacer una corrección aquí a las cervicales. Esto realmente no duele. Estamos haciendo un movimiento de alta velocidad, ahora sí que poca fuerza, para mover la segunda cervical. Cuando volvemos a checar, ¿ok? Y cuando vuelvo yo a presionar en esta zona, inmediatamente veo que ya hay movimiento otra vez. ¿Cómo te sientes, Ale? Muy bien, muy relajada, mejor. ¿Y te imaginabas que los dolores de cabeza eran a causa de esta lesión que tienes y no te habías tratado? No, para nada, nunca lo esperé. Comúnmente pasa, me supongo. Sucede muy común en el tema de los suboccipitales, que son los músculos más pequeños en la base del cráneo. Cuando hay mucha tensión y cuando hay mucha contractura muscular, estos músculos al contraerse, al no dejar mover, van a generar ese dolor de cabeza no migraña, no un dolor de cabeza incapacitante, pero los pacientes nos responden con un dolor, nos reportan un dolor de cabeza molestia, de esos dolores que no se quitan, sin embargo no son incapacitantes. Okay. Para este caso en específico, ¿cuántos tratamientos va a necesitar Ale? Pues mira, en este caso yo creo que con unas 8 o 12 sesiones más o menos, primero 2 veces por semana, luego 1 vez por semana, y vamos alejando la frecuencia de tratamiento, ¿no? Va a haber rehabilitación, va a haber terapia, va a haber diferentes modalidades que vamos a utilizar con ella, y obviamente ella va a ir haciendo cosas en casa eventualmente para terminar el tratamiento. Muchísimas gracias, Ale, por permitirme estar en tu terapia. Gracias a ti.